Rafael contemplaba con asombro a su amiga. ¡Qué guapa estaba! Cualquiera podía adivinar en ella a la artista de inmenso renombre. Parecía una hortelana, vestida de fresco percal, como anunciando la primavera. Al cuello un pañolito rojo y la rubia cabellera al descubierto, peinada con artístico descuido, anudada rápidamente sobre la nuca. Ni una joya, ni una flor. Su estatura y su elegancia era lo único que la hacía destacar sobre la muchedumbre. Y bajo la curiosa y ávida mirada de todo el mercado, Rafael sonreía frente a ella. Admirándola fresca, sonrosada, con la viveza de la ablución matinal, esparciendo un perfume indefinible de carne sana y fuerte que embriagaba al joven. Hablaba riendo, como si quisiera cegar con el brillo de su dentadura a todos los papanatas que la contemplaban de lejos. Por todo el mercado extendíase un rumor de curiosidad, un zumbido de admiración y escándalo, al ver frente a frente, a la faz de toda la ciudad, hablando con sonrisa de buena amistad al diputado y la cantante. Los amigos de Rafael, los principales personajes del municipio que rondaban por el mercado, no podían ocultar su satisfacción. Hasta el último alguacil sentía cierto orgullo. Hablaba con el jefe. Le sonreía. Era un honor para el partido que una mujer tan hermosa tratase amablemente a don Rafael, aunque, bien considerado, merecía esto y algo más. Y aquellos hombres, que en presencia de sus esposas tenían buen cuidado de callarse cuando éstas hablaban con indignación de la extranjera, admirábanla con el fervor instintivo que inspira la belleza y envidiaban a su diputado. Las viejas hortelanas envolvían a los dos en una mirada cariñosa. Formaban buena pareja. ¿Qué matrimonio tan guapo podrían hacer? Y las señoras fingían no verles al pasar por su lado. Se alejaban torciendo la boca con un gesto de altivez, y al encontrarse con una amiga, decían con acento irónico: ¿Ha visto usted? Ahí está esa echándole el anzuelo, delante de todos, al hijo de doña Bernarda. Aquello era escandaloso. Las señoras decentes tendrían que quedarse en casa. Leonora, insensible a la curiosidad, sin reparar en los centenares de ojos fijos en ella, seguía hablando de sus asuntos. Pepa se había quedado con la tía, y ella con su hortelana y otra mujer, que aguardaban a pocos pasos con grandes cestas, había venido a comprar un sinfín de cosas, cuya enumeración la hacía reír. Ahora era persona formal. Sí, señor. Sabía el precio de lo que comía. Podría indicar, céntimo por céntimo, el coste de su vida. Creía haber retrocedido a aquella dura época de Milán, cuando con la partitura bajo el brazo, entraba en casa del especiero por los macarrones, la manteca o el café. Como la divertía aquello. Y no queriendo prolongar por más tiempo la expectación escandalizada de la gente que interpretaba sus sonrisas y su voluble charla del peor modo, dio su mano a Rafael despidiéndose. Se hacía tarde. Si permanecía allí charlando, no encontraría nada. Lo mejor del mercado se lo habrían llevado otros. A la obligación. Hasta la vista, Rafaelito. Y el joven la vio cómo se abría paso entre el gentío, seguida de las dos campesinas. Como se detenía ante los puestos, acogida por una sonrisa amable de los vendedores cual parroquiana que no regateaba jamás. Como se interrumpía en sus compras para acariciar los niños sucios y aulladores que las pobres mujeres llevaban al brazo, sacando de su cesta las mejores frutas para dárselas. La admiración de todo el mercado la seguía a través de los puestos. Así, señoreta. Gritaban las vendedoras. Pinga, doña Leonor. Decían otras llamándola por su nombre para demostrar mayor intimidad. Y ella sonreía, hablaba con todos familiarmente, echaba mano a cada instante al bolso de piel de Rusia que colgaba de su
diestra y, como una nube de moscas, agitábanse en torno de ella, tullidos, ciegos y mancos, avisados de la generosidad de aquella señora que daba la calderilla a puñados. Rafael la seguía con la vista, acogiendo con forzosa sonrisa los cumplimientos de los notables que le felicitaban por su buena suerte. El alcalde, un hombre que, según decían los enemigos, temblaba en presencia de su esposa. Afirmaba con los ojos chispeantes, que por una mujer así era él capaz de hacer toda clase de locuras. Y todos unían su voz al coro de alabanzas envidiosas, considerando como hecho indiscutible que Rafael era el amante de la artista, mientras éste sonreía con amargura recordando sus explicaciones con Leonora. Ya no la veía. Estaba en el otro extremo del mercado, oculta por el oleaje de cabezas. De vez en cuando distinguía por un instante su casco de oro por encima de las demás mujeres. Deseaba ir allá, pero no podía. Estaba a su lado don Matías, el afortunado exportador de naranja, aquel ricachón cuya hija Remedios pasaba el día junto a su madre. Como discípula sumisa. Aquel señor, de palabra pesada y tardo pensamiento, enmarañábale en su charla sobre el comercio de la naranja. Le daba consejos. Un plan entero que había discurrido y le ofrecía para presentarlo al Congreso. Medidas de protección para los exportadores de naranja. La riqueza de la ciudad. Todos nadando en dinero. Lo garantizaba él con la mano sobre el corazón. Y Rafael, con la vista perdida en el fondo del prado, espiando las rápidas apariciones de la cabellera de oro para convencerse de que Leonora aún estaba allí, oía como en un sueño a aquel hombre que, según afirmaban los maliciosos, estaba destinado a ser su segundo padre. De todo el lento chorrear de palabras, solo algunas llegaban hasta su cerebro, clavándose en él con la persistencia de la obsesión. Glasgow. Liverpool. Necesarios nuevos mercados. Abaratar las tarifas de ferrocarriles. Los agentes ingleses son unos ladrones. Bueno, que los ahorquen, contestaba mentalmente Rafael. Y sin cesar de mostrar su asentimiento a lo que no oía, con movimientos afirmativos de cabeza, miraba allá abajo ansiosamente, temiendo que Leonora se hubiese marchado. Se tranquilizó al abrirse un claro en la muchedumbre y ver a la artista sentada en una silla que le había cedido una vendedora, con un niño sobre las rodillas, hablando con una mujercita pequeña, miserable, enfermiza, que a Rafael le pareció la hortelana que encontraron en la ermita. ¿Qué opina usted de mi plan?, preguntaba en aquel mismo instante don Matías. Excelente. Un plan grandioso, digno de usted que conoce a fondo la cuestión. Ya hablaremos detenidamente cuando vuelva a las Cortes. Y para evitar una segunda exposición de lo que no había oído, acariciaba al afortunado patán, daba palmaditas en su espalda de oso, asombrado como siempre de que la buena suerte hubiera escogido como amante a aquel hombre. Toda la ciudad le había conocido calzando alpargatas, cultivando como arrendatario un pequeño huerto. Su hijo, un mocetón casi imbécil, que aprovechaba el menor descuido para robarle y llevar en Valencia una vida alegre con toreros, jugadores y chalanes de caballos, iba descalzo en aquella época, correteando por los caminos con los chicuelos de los gitanos acampados en el Alberchí. Su hija, aquella Remedios tan modosita y tímida que se pasaba los días en complicadas labores de aguja bajo la dirección de doña Bernarda, se había criado como una bestezuela en el campo, repitiendo con escandalosa fidelidad las interjecciones de los carreteros, con los cuales bebía su padre. Pero no hay como ser bruto para llegar a rico, según decía el barbero Cupido al hablar de don Matías. Poco a poco fue lanzándose en la exportación de la naranja a Inglaterra. Compró a crédito las primeras partidas y comenzó a soplar para él la racha de loca suerte que todavía duraba.
Su fortuna fue cosa de pocos años. Donde los más poderosos navíos naufragaban, aquella barcaza ruda y pesada, navegando a la aventura del instinto, no sufría el menor perjuicio. Sus envíos llegaban siempre con prodigiosa oportunidad. La rica naranja de otros comerciantes, cuidadosamente escogida, llegaba a Liverpool o Londres cuando los mercados estaban atestados y bajaban los precios escandalosamente. El afortunado palurdo enviaba cualquier cosa, lo que le convenía por su baratura, y siempre se arreglaban las circunstancias de modo que encontraba el mercado vacío, los precios por las nubes, sin reparar en la calidad del género, y realizaba fabulosas ganancias. Se burlaba de las sabias combinaciones de todos aquellos exportadores que leían periódicos ingleses, recibían boletines y comparaban las cotizaciones de unos años con otros para hacer cálculos que daban por resultado salir del negocio con las manos en la cabeza. Él no sabía ni quería saber nada. Fiaba en su buena estrella. Cuando mejor le parecía, embarcaba el género en el puerto de Valencia, y, allá va. Siempre se concertaban las cosas de modo que su naranja arribaba sin concurrencia y con precios altos. Más de una vez era el mar el que, causando averías al buque, retrasaba su llegada y daba tiempo a que el mercado quedase limpio, colaborando de este modo en el buen éxito de la expedición. A los 2 años vivía en la ciudad como un personaje y afirmaba riendo que, no se dejaría colgar, por 80.000 duros. Después, siempre hacia arriba, su fortuna llegó a una altura loca. Las gentes, asombradas, se decían al oído con cierto respeto supersticioso los miles de duros que ganaba en limpio al final de cada campaña. Tenía en los alrededores de Alcira almacenes enormes como iglesias, donde ejércitos de muchachas empapelaban cantando las naranjas, y cuadrillas de carpinteros martilleaban día y noche en la blanca madera de las cajas de exportación. Compraba con un solo golpe de vista la cosecha de huertos enteros, sin equivocarse más allá de algunas arrobas. En cuanto al pago, la ciudad estaba orgullosa de su millonario. Ni en el Banco de España había la formalidad y la confianza que en su casa. Nada de empleados ni mesas. Todo a la pata llana. Pero ya se podían pedir miles de duros que, como él quisiera, no tenía más que meterse en su alcoba, y de misteriosos escondrijos sacaba cada fajo de billetes que metía miedo. Y este rústico afortunado, al verse rico, sin más mérito que el capricho de la suerte, se daba aires de inteligente con la petulancia que proporciona el dinero y acosaba a Rafael, a su diputado, con una reforma de tarifas de ferrocarril para esparcir la naranja por el interior de España. Como si él hubiese necesitado de planes para hacerse rico. De su pasado miserable solo quedaba en él un vestigio. El respeto a la casa de los Bruls. Trataba con cierta altanería a toda la ciudad, pero no podía ocultar el respeto que le inspiraba doña Bernarda, al cual iba unida una gran gratitud por la amabilidad con que le distinguía al verle rico y el interés que mostraba por su pequeña. Tenía muy presente al padre de Rafael, el hombre más eminente que había conocido en su vida, y le parecía verle aún como cuando se detenía ante su casita de hortelano, sobre su enorme rocín, y con aire de gran señor le ordenaba lo que debía hacer en las próximas elecciones. Sabía el mal estado en que aquel grande hombre había dejado sus negocios al morir, y más de una vez había dado dinero a doña Bernarda, orgulloso de que ésta en sus apuros le dispensase el honor de buscarle. Pero para él la casa de los Bruls, pobre o rica, era siempre la casa de los amos, la cuna de aquella dinastía cuya autoridad no podía abatir poder alguno. Si él tenía dinero, los otros tenían allá lejos, en Madrid, poderosas amistades. Llegaban cuando querían hasta el trono. Eran de los que tenían la sartén por el mango.
Y si en su presencia se murmuraba que la madre de Rafael pensaba en su hija para nuera, don Matías se enrojecía de satisfacción y murmuraba modestamente: no sé, creo que todo son habladurías. Mi remedio solo es una muchacha de pueblo y el diputado querrá una señorona de Madrid. Rafael hacía tiempo que conocía el designio de su madre. Él no quería a aquella gente. El padre, a pesar de pegajosa afición a ofrecerle planes, le era simpático por el respeto que mostraba hacia su familia. La hija era un ser insignificante, sin otra belleza que la frescura de su juventud, morena, ocultando tras la mansedumbre servicial una inteligencia más obtusa que la del padre, sin otras manifestaciones que la devoción y los escrúpulos en que la habían educado. Aquella mañana pasó por 2 veces junto a Rafael, seguida de una vieja sirvienta, con toda la gravedad de una huérfana que tiene que ocuparse del gobierno de su casa y hacer las veces de señora mayor. Apenas sí le miró. La mansa sonrisa de futura sierva con que le saludaba otras veces había desaparecido. Estaba pálida y apretaba los labios descoloridos. Seguramente le había visto de lejos hablando y riendo con Leonora. Pronto sabría su madre el encuentro. Aquella muchacha parecía mirarle como cosa suya, y su gesto de mal humor era ya el de la esposa que se prepara para una escena, de celos, a puerta cerrada. Como si le amagase un peligro, se despidió de don Matías y sus amigos y evitando un nuevo encuentro con Remedios, salió del mercado. Leonora aún estaba allí. La esperaría en el camino del huerto. Había que aprovechar la mañana. El campo parecía estremecerse bajo los primeros besos de la primavera. Cubríanse de hojas tiernas los esbeltos chopos que bordeaban el camino. En los huertos, los naranjos calentados por la nueva savia abrían sus brotes, preparándose a lanzar como una explosión de perfume la blanca flor del azahar. En los ribazos crecían entre enmarañadas cabelleras de hierba las primeras flores. Rafael se sentó al borde del camino, acariciado por la frescura del césped. ¡Qué bien olía aquello! La violeta, asustadiza y fragante, debía andar por allí cerca, oculta bajo las hojas. Sus manos buscaron a lo largo del ribazo las florecillas moradas, cuyo perfume hace soñar con estremecimientos de amor. Formaría un ramito para ofrecérselo a Leonora cuando pasase. Sentíase animado por una audacia que nunca había conocido y sus manos ardían de fiebre. Tal vez era la emoción que le producía su propio atrevimiento. Estaba resuelto a decidir su suerte aquella misma mañana. La fatuidad del hombre que se cree en ridículo y desea realzarse a los ojos de sus admiradores le excitaba, dándole una cínica audacia. ¿Qué dirían sus amigos, que le envidiaban como amante de Leonora, al saber que ésta le trataba como un amigo insignificante, como un buen muchacho que la distraía en la soledad de su voluntario destierro? Unos cuantos besos en la mano, 4 palabras agradables. Algunas bromas crueles de camarada que tiene conciencia de su superioridad. Todo esto había conseguido después de muchos meses de asidua corte, de resistir a su madre, viviendo en su casa como un extraño, sin cariño y bajo miradas de indignación. De entregarse por entero a la maledicencia de los enemigos que le suponían liado con la artista y hacían aspavientos en nombre de la moral. Cómo se burlarían, si conocieran la verdad, aquellos calaveras que en el casino relataban sus aventuras amorosas, teniendo siempre por prólogo el repentino empujón, la lucha, la posesión violenta, abrazo partido al borde de una senda, bajo un naranjo o en el rincón más oscuro de una casa. Y Rafael, perturbado por el miedo a parecer ridículo, se decía que aquellos brutos estaban tal vez en lo cierto, que así se triunfaba, y que él sufría por su culpa, por contemplar a Leonora respetuosamente, de lejos, como un idólatra sumiso. Cristo.
No era él el hombre y por tanto el más fuerte, pues a hacer sentir la autoridad del sexo. Le gustaba. Y había de ser suya. Además, cuando ella le trataba con tanto cariño, seguramente le quería. Los escrúpulos eran lo único que les mantenía separados y él se encargaba de allanarlos violentamente en la primera ocasión propicia. Cuando acababa de surgir entera e imperiosa la brutal decisión entre las continuas fluctuaciones de su carácter débil e irresoluto, oyó voces en el camino, e incorporándose vio venir a Leonora seguida de las dos labriegas con el busto encorvado sobre las pesadas cestas. «También aquí», exclamó la artista con una risa que hinchaba su garganta de suaves estremecimientos. «Usted es mi sombra. En el mercado, en el camino, en todas partes me sale al encuentro». Y tomó el ramito de violetas que le ofrecía el joven, aspirándolo con delicia. «Gracias, Rafael. Son las primeras que veo este año. Ya está aquí mi fiel amiga, la primavera. Usted me la trae, pero hace ya días que adivinaba su llegada. Estoy contenta, ¿no lo nota usted? Me parece que he sido durante el invierno un gusano de seda apelotonado en el capullo, y que ahora me salen alas y voy a volar por ese inmenso salón verde que exhala sus primeros perfumes. ¿No siente usted lo mismo?». Rafael afirmaba con gravedad. También él sentía el hervor de la sangre, los pinchazos de la vida en todos sus poros. Y contemplaba con ojos extraviados aquella garganta desnuda, de tentadora nitidez, realzada por el rojo pañuelo. El pecho robusto, sobre cuya tersa morbidez descansaban sus violetas. Las dos hortelanas al ver a Rafael cambiaron una sonrisa maliciosa, un guiño significativo, y pasaron delante de la señora con el propósito marcado de no estorbarla con su presencia. «Sigan ustedes», dijo Leonora. «Nosotros iremos despacio hasta casa». Se alejaron las dos mujeres con vivo paso, hablando en voz baja. Leonora adivinaba la sonrisa de sus rostros invisibles. «¿Ha visto usted a esas?», dijo señalándolas con su cerrada sombrilla. «¿No se ha fijado usted en sus sonrisas y guiños al verle en el camino? Ay, Rafael. Usted está ciego y resulta terrible. Si yo tuviera que guardar mi fama, aviada estaba con un amigo como usted. ¿Qué cosas suponen por ahí?». Y reía con una expresión de superioridad, considerándose muy por encima de cuanto pudieran decir las gentes de su amistad con Rafael. «En el mercado me hablan de usted todas las vendedoras como si esto fuese para mí el más irresistible de los halagos. Aseguran que formamos una soberbia pareja. Mi hortelana aprovecha todas las ocasiones para decirme que es usted muy guapo. Dele usted las gracias. ¿Qué más? Hasta mi tía, mi pobre tía que vive en el limbo, ha salido de él para decirme el otro día: «Sabes que Rafaelito viene mucho por aquí. Sí querrá casarse contigo». Ya ve usted. Casarse, ja. 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 Casarse. La pobre señora no ve más que esto en el mundo. Y seguía arrojando a la cara de Rafael, sombrío por sus malos pensamientos, aquella risa franca y burlona que parecía el parloteo de un pájaro travieso satisfecho de su libertad. «Pero qué mala cara tiene usted hoy. ¿Está usted enfermo? ¿Qué le pasa?». Rafael aprovechó el momento. Estaba enfermo, sí, enfermo de amor. Comprendía que toda la ciudad hablase de ellos. Él no podía ocultar sus sentimientos. Si supiera lo que le costaba aquella adoración muda. Quería arrancar de su pensamiento la devoción por ella, y no podía. Necesitaba verla, oírla. Solo vivía para ella. Leer. Imposible. Hablar con sus amigos. Todos le repugnaban. Su casa era una cueva en la que entraba con gran esfuerzo para comer y dormir.
Salía de ella tan pronto como despertaba y abandonaba la ciudad, que le parecía una cárcel. Al campo. Y en el campo la casa azul donde ella vivía. Con qué impaciencia. Esperaba la llegada de la tarde, la hora en que por una tácita costumbre, que ninguno de los dos marcó, podía él entrar en el huerto y encontrarla en su banco bajo las palmeras. No podía vivir así. La pobre gente le envidiaba al verle poderoso, diputado tan joven. Y él quería ser. ¿A qué no lo adivinaba? Qué cosas tan absurdas. Que no se burlara Leonora. Él daría cuanto era por ser aquel banco del jardín, abrumado dulcemente por su peso las tardes enteras. Por convertirse en la labor que giraba entre sus dedos delicados. Por transfigurarse en una de las personas que la rodeaban a todas horas, de aquella bepa, por ejemplo, que la despertaba por las mañanas, inclinándose sobre su cabeza dormida, moviendo con su aliento la cabellera deshecha, esparcida como una ola de oro sobre la almohada y que secaba sus carnes de marfil a la salida del baño, deslizando sus manos por las curvas entrantes y salientes de su suave cuerpo. Ciervo, animal, objeto inanimado, algo que estuviera en perpetuo contacto con su persona, eso ansiaba él, no verse obligado con la llegada de la noche a alejarse tras una interminable despedida prolongada con infantiles pretextos, al volver a la irritante vulgaridad de su vida, a la soledad de su cuarto, en cuyos rincones oscuros, como maléfica tentación, creía ver fijos en él unos ojos verdes. Leonora no reía. Abríanse desmesuradamente sus ojos moteados de oro. Palpitaban de emoción las alillas de su nariz, y parecía conmovida por la sinceridad elocuente del joven. Pobre Rafael. Pobrecito mío. ¿Y qué vamos a hacer? En el huerto, Rafael jamás se había atrevido a hablar con tanta franqueza. Le cohibía la proximidad de los allegados. De Leonora. Le intimidaba el aire superficial y burlón con que ella recibía sus visitas. La ironía con que le desconcertaba apenas apuntaba él una frase de amor. Pero allí, en medio del camino, era otra cosa. Se sentía libre, quería vaciar su corazón. ¡Qué tormentos! Todos los días iba hacia la casa azul trémulo de esperanza, agitado por la ilusión. Tal vez sea hoy, se decía. Y le temblaban las piernas, y la saliva parecía solidificarse en su garganta, ahogándole. Y horas más tarde, al anochecer, la vuelta desesperada al hogar. Marchando desalentado a la luz de las estrellas, haciendo heces en el camino como si estuviera ebrio, sintiendo que las lágrimas le escarabajeaban en los párpados, queriendo morir, como el que necesita pasar adelante y se rompe los puños contra un muro inmenso de bloques de hielo. No se fijaba en él, no veía los inmensos esfuerzos que hacía para agradarla. Ignorante, humilde, reconociendo la inmensa diferencia que separaba a ambos por su distinta vida, que de esfuerzos para llegar a su altura. Por colocarse al nivel de aquellos hombres que la habían poseído por unos días o por años enteros. Ella debía haberlo notado. Si le hablaba del conde ruso, modelo de elegancia, al día siguiente Rafael, con gran asombro de los de su casa, sacaba su mejor ropa, y sudando bajo el sol, oprimido por el alto cuello, emprendía aquel camino que era su calle de amargura, andando como una señorita para que el polvo no amortiguase el brillo de sus botas. Si el músico alemán cruzaba por el recuerdo de Leonora, él repasaba sus libros, y afectando el exterior descuidado de aquellos artistas vistos en las novelas. Llegaba allá con el propósito de hablar del inmortal maestro, de Wagner, al que apenas conocía, pero al que adoraba como a una persona de su familia. Dios mío. Todo esto resultaba ridículo, bien lo sabía él. Mejor era presentarse sin disfraz, con toda su pequeñez.
Reconocía que era imposible aquella lucha para igualarse con los 1000 fantasmas que llenaban la memoria de Leonora. Pero que no haría él por despertar aquel corazón por ser amado un momento, un día nada más, y después morir. Y había tal sinceridad en esta confesión de amor, que Leonora, cada vez más conmovida, se aproximaba a él, caminaba pegada a su cuerpo sin darse cuenta y sonreía levemente, repitiendo su frase, mezcla de afecto maternal y de lástima. Pobre Rafael. Pobrecito mío. Habían llegado a la verja que daba entrada al huerto. La avenida estaba desierta. En la plazoleta, frente a la cerrada casa, correteaban las gallinas. Rafael, abrumado por el esfuerzo de aquella confesión, en la que daba curso a las angustias y ensueños de muchos meses, se apoyó en el tronco de un viejo naranjo. Leonora estaba frente a él escuchándole con la cabeza baja, rayando el suelo con la contera de su roja sombrilla. Morir, sí. Él había leído esto muchas veces en las novelas sin poder contener una sonrisa. Ahora ya no reía. Había pensado algunas noches, en la turbación del delirio, terminar aquel amor de un modo trágico. La sangre de su padre, violenta y avasalladora, hervía en él. Si llegaba a convencerse de que nunca sería suya, matarla para que no fuese de nadie, y matarse él después. Caer los dos sobre la tierra empapada de sangre, como sobre un lecho de damasco rojo. Besarla él, en los labios fríos, sin miedo a que nadie le estorbara. Besarla y besarla hasta que el último soplo de vida fuese a perderse en la lívida boca de ella. Lo decía con convicción, vibrando todos los músculos de su cara varonil, ardiendo como brasas sus ojos de moro veteados por la pasión con venillas de sangre. Y Leonora le miraba ahora con apasionamiento, como si viese un hombre nuevo. Estremecíase con una emoción nueva al oír los bárbaros ensueños, las amenazas de muerte. Aquel no. Se mataba melancólicamente como el poeta italiano viendo perdido su amor. Moría matando, destrozaba el ídolo, ya que no atendía sus súplicas. Y dulcemente conmovida por la expresión trágica de Rafael, se dejaba llevar por este, que la había cogido un brazo y la atraía lejos de la avenida entre las copas bajas de los naranjos. Permanecieron los dos en silencio mucho rato. Leonora parecía embriagada por el perfume viril de aquellas amenazas de pasión salvaje. Rafael, al ver cabizbaja y silenciosa a la artista, creyó que la habían ofendido sus palabras, y se arrepintió de ellas. Debía perdonarle, estaba loco. Se exasperaba ante su resistencia inexplicable. Leonora. Leonora. ¿A qué empeñarse en estorbar la obra del amor? Él no era indiferente para ella, no le inspiraba antipatía ni odio. De lo contrario, no serían amigos ni le permitiría las continuas visitas. Amor. Estaba seguro de que no lo sentía por él, pobre infeliz, incapaz de inspirar una pasión a una mujer como ella. Pero que no se resistiera. Ya le amaría con el tiempo. Él lograría conquistarla en fuerza de cariño y de adoración. Ay. Con solo su amor, había para los dos y para todos los amantes famosos en la historia. Sería su esclavo, la alfombra en que pondría sus pies. El perro, siempre tendido ante ella, con la mirada ardiente de la eterna fidelidad, acabaría por quererle, si no por amor, por gratitud y por lástima. Y al hablar así, acercaba su rostro al de Leonora, buscando su imagen en el fondo de los ojos verdes. Oprimía su brazo con la fiebre de la pasión. Cuidado, Rafael. Me hace usted daño, suélteme. Usted. Y como si despertara en pleno peligro después de un dulce sueño, se estremeció, deshaciéndose con nervioso impulso. Después comenzó a hablar con calma, repuesta ya de la embriaguez con que le habían turbado las apasionadas palabras de Rafael.
No, lo que él deseaba era imposible. La suerte estaba echada, no quería amor. La amistad les había llevado algo lejos. Ella tenía la culpa, pero sabría remediarlo. Era ya un barco viejo que no podía cargar con el peso de una nueva pasión. Si le hubiera conocido años antes, tal vez. Reconocía que hubiese llegado a quererle. Le creía más digno de su amor que otros hombres a los que había amado. Pero llegaba tarde. Ahora solo quería vivir. ¡Qué horror! Las emociones de la pasión en un ambiente mezquino, en aquel mundo pequeño de curiosidades y maledicencias. Ocultarse como criminales para quererse. Ella, que gustaba del amor al aire libre, con el sublime impudor de la estatua que escandaliza a los imbéciles con su desnuda hermosura. Verse roída a todas horas por la murmuración de los tontos, después de haber dado su cuerpo y su alma a un hombre. Sentir en torno el desprecio y la indignación de todo un pueblo que la acusaría de haber corrompido una juventud, separándola de su camino, alejándola para siempre de los suyos. No, Rafael, 1000 veces no. Ella tenía conciencia, ya no era la loca de otros tiempos. Pero ¿y yo? Suspiraba el joven agarrando de nuevo su brazo con ansiedad infantil. Usted piensa en sí misma y en todos, olvidándome a mí. ¿Qué voy a hacer yo a solas con mi pasión? Usted olvidará, dijo gravemente Leonora. Hoy he visto que es imposible mi estancia aquí. Los dos necesitamos alejarnos. Huiré antes que termine la primavera. Iré no sé dónde, volveré al mundo, a cantar, donde no encuentre hombres como usted, y el tiempo y la ausencia se encargarán de curarle. Leonora se estremeció al ver la llamarada de salvaje pasión que pasó por los ojos de Rafael. Sintió junto a los labios el ardoroso resuello de aquella boca que buscaba la suya, murmurando con apagado rugido. No, no te irás. Quiero que no te vayas. Y se sintió enlazada, conmovida de cabeza a pies por unos brazos nerviosos a los que la pasión daba nueva fuerza. Sus pies se despegaron del suelo, se sintió elevada. Un impulso brutal la hizo caer de costado al pie de un naranjo, al mismo tiempo que en sus ropas se agitaban unas manos convulsas, estremecidas, que herían las carnes con caricias de fiera. Fue una lucha brutal, y noble que duró unos instantes. La Walquiria reapareció en la mujer vencida. Su cuerpo robusto vibró con un supremo esfuerzo, incorporóse sofocando con su peso a Rafael, y al fin Leonora se irguió, poniendo su pie brutalmente, sin misericordia, sobre el pecho del joven, apretando como si quisiera hacer crujir la osamenta de su pecho. Su aspecto era terrible. Parecía loca, con su rubia cabellera deshecha y sucia de tierra. Sus verdes ojos brillaban con reflejos metálicos como agudos puñales, y su boca, descolorida por la emoción, contraíase, lanzando, por la fuerza de la costumbre, por el instinto del esfuerzo, su grito de guerra, un ojotó desgarrado, salvaje, que conmovió la calma del huerto, estremeciendo a las aves de corral, que corrieron asustadas por los senderos. Blandía con furor la sombrilla cual si fuese la lanza de las hijas de Wotan, y varias veces apuntó con ella a los ojos de Rafael como si quisiera sacárselos. El joven parecía abatido por su esfuerzo, avergonzado de su brutalidad, inerte en el suelo, sin protesta, como si deseara no levantarse jamás. Morir bajo aquel pie que le asfixiaba iracundo. Leonora se serenó, y lentamente fue retrocediendo algunos pasos, mientras Rafael se incorporaba, recogiendo su sombrero. Fue una escena penosa. Los dos sentían frío, no veían luz, como si el sol se hubiera apagado y sobre el huerto soplase un viento glacial. Rafael miraba avergonzado al suelo.
Tenía miedo de verla, miedo de contemplarse con las ropas en desorden, sucio de tierra, batido y golpeado como un ladrón al que sorprende un amo fuerte. Oyó la voz de Leonora, hablándole con la despreciativa familiaridad que se usa con los miserables. Vete. Levantó los ojos y vio los de Leonora irritados y altivos, fijos en él. A mí no se me toma. Dijo con frialdad. Me entrego, si es que quiero. Y en el gesto de desprecio y rabia con que despedía a Rafael, parecía marcarse el recuerdo odioso de Boldini, aquel viejo repugnante, el único en el mundo que la había tomado por la fuerza. Rafael quiso excusarse, pedir perdón, pero aquel recuerdo de la adolescencia evocado por la escena brutal, la hacía implacable. Vete, vete, o te abofeteo. Jamás vuelvas aquí. Y para dar más fuerza a estas palabras cuando Rafael, humillado y sucio, salió del huerto, Leonora cerró tras él la verja de madera con tan brutal ímpetu, que casi hizo saltar los barrotes. Doña Bernarda mostrábase contenta de su Rafael. Se acabaron las miradas feroces, los gestos severos, las mudas escenas entre madre e hijo, que presenciaban con temor los íntimos de la casa. Ya no iba a la Casa Azul. Lo sabía con gran certeza, gracias al espionaje gratuito con que la servían las gentes afectas a la familia. Apenas salía de casa. Un rato al casino por las tardes, y el resto del día en el comedor con ella y los amigos, o encerrado en su cuarto, a vueltas sin duda con sus libros, que la austera señora miraba con el respeto supersticioso de su ignorancia. Don Andrés, el consejero, se mostraba triunfante al comentar aquel cambio. Que había dicho él, siempre que doña Bernarda, en las íntimas confidencias de aquella amistad que casi tomaba el carácter de una pasión senil, tranquila y respetuosa, se quejaba de la rebeldía del muchacho. Aquello pasaría. Era un capricho de la edad. Había que dar a la juventud lo suyo. Rafael no había estudiado para cartujo. Otros a su edad y aún con más años eran peores. Y el viejo señor pensaba sonriendo en sus fáciles conquistas de los almacenes, entre el rebaño despeinado, miserable y de sucios zagalejos que empapela la naranja. La buena doña Bernarda, después de sufrir tanto de su marido, era demasiado exigente con su hijo. Que se divirtiera. Que gozara. Ya se cansaría de la artista con ser tan hermosa, y entonces sería fácil volverle a la buena senda. Doña Bernarda admiraba una vez más el talento del consejero, viendo cumplidas sus predicciones, hechas con un cinismo que enrojecía a la devota señora. Ella también lo creía acabado todo. Su hijo era menos ciego que el padre. Se había cansado del amor de una mujer perdida como aquella. No quería reñir con su madre por tan poca cosa, ni que los enemigos le desacreditasen, y volvía a su deber con gran alegría de la buena señora que le rodeaba de solícitas atenciones. ¿Y de aquello? Le preguntaban misteriosamente sus amigas. Nada. Respondía con una sonrisa de orgullo. Han pasado 3 semanas, y ni asomos de querer volver allá. Mi Rafael es bueno. Lo ocurrido no fue más que una distracción de muchacho. Si le vierais por las tardes haciéndome compañía en la sala. Un ángel, un verdadero ángel. Se pasa las horas hablando conmigo y con la hija de Matías. Y añadía, extremando su sonrisa y con ojos maliciosos. Creo que hay algo. Algo había, sí. O por lo menos apariencia de haberlo. Rafael, cansado de vagar por la casa, fatigado de los libros ante los cuales pasaba horas enteras volviendo hojas, sin darse cuenta de lo que decían, refugiábase en el salón donde cosía su madre, vigilando un complicado bordado de la hija de don Matías. Rafael gustaba de la mansa sencillez de aquella muchacha. Su simplicidad producía en él una impresión de frescura y descanso.
La veía como una cuevecita angosta y oculta en la cual dormitaba tranquilo después de una tempestad. La sonrisa satisfecha de su madre le animaba a permanecer allí. Jamás la había visto tan bondadosa y comunicativa. El goce de tenerle otra vez seguro y sumiso modificaba su carácter austero hasta la rudeza. Remedios, con la cabeza inclinada sobre su bordado, enrojecía intensamente cada vez que Rafael alababa su obra o la decía que era la muchacha más bonita de Alcira. La ayudaba a enhebrar las agujas. Con las manos extendidas servía de devanadera a las madejas que ovillaba la joven, y más de una vez la pellizcaba por debajo del bastidor, con la confianza de haberla conocido niña, lo que no evitaba sus gritos escandalizados. Rafael, no seas loco, decía la madre amenazándole bondadosamente con sus secas manos. Deja trabajar a Remedios. Si te portas tan mal no te permitiré entrar en la sala. Y por la noche, a solas en el comedor con don Andrés, cuando llegaba la hora de las confidencias, doña Bernarda olvidaba los asuntos de la casa y del partido para decir con satisfacción: eso marcha. Se enamora Rafaelito. Cada día más. La cosa va a todo vapor. Ese chico es en esto el vivo retrato de su padre. Crea usted que conviene que no les pierda de vista. Si no estuviera yo aquí, ese diablillo sería capaz de una locura que desacreditase la casa. Y la buena señora, estaba segura de que para Rafael no existía ya la hija del doctor Moreno, criatura abominable, cuya belleza había sido su pesadilla durante algunos meses. Sabía por sus espías que una mañana de mercado se habían encontrado los dos en las calles de Alcira. Rafael volvió la mirada como si buscase un sitio por donde huir. Ella palideció y siguió adelante fingiendo no verle. ¿Qué significaba esto? La ruptura para siempre. Ella, la buena pieza, palidecía de rabia, tal vez porque no podía atrapar de nuevo a su Rafael, porque éste, cansado de inmundicia, la abandonaba para siempre. Ah, la perdida. La ramera. Pues que no había más que educar un hijo en las más sanas y virtuosas creencias y hacer de él un personaje, para que después llegase una correntona peor 1000 veces que las que por dinero hacen porquerías en un callejón para llevársele con sus manos sucias. Que había creído la hija del descamisado. Rabia. Palidece de pena, al ver que se te va para siempre. En la alegría de su triunfo, comenzaba a pensar en la boda de su hijo con Remedios, y levantando una punta de su reserva de gran señora, trataba a don Matías como de la familia, ensalzando el afecto cada vez más vivo que unía a los chicos. Pues si se quieren, decía el burdo ricachón, por mí que sea la boda cuanto antes. Remedios hace mucho papel a mi lado. Una mujercita como hay pocas para el gobierno de la casa. Pero esto que no sea obstáculo para el casorio. Muy satisfecho, doña Bernarda, de que seamos parientes. Solo siento que don Ramón no pueda ver estas cosas. Y era verdad que lo único que empañaba la alegría del rústico millonario, era que no viviese el alto e imponente señor para darse el gusto de tratarle como un igual, coronando así el éxito de su asombrosa fortuna. Doña Bernarda también veía en aquella unión la cúspide de sus ensueños. El dinero unido al poder. Los millones de un comercio cuyos éxitos maravillosos parecían golpes de juego, viniendo a vivificar con savia de oro el árbol de los Bruls, algo resquebrajado y viejo por largos años de lucha. Comenzaba la primavera. Algunas tardes doña Bernarda llevaba a los chicos a sus huertos o a las ricas fincas del padre de Remedios. Había que ver con qué aire de bondad vigilaba a la joven pareja, gritando alarmada si en sus correrías permanecían algunos minutos ocultos tras los naranjos. Rafael, decía a su consejero con aquella confianza que le había hecho relatar más de una vez las
Tristezas de la intimidad con su esposo. ¿Qué pillo es? De seguro que la estará besando. Déjelos usted, doña Bernarda. Cuanto más se meta en harina, menos peligro de que vuelva a la otra. Volver. No había cuidado. Bastaba contemplar a Rafael como cogía las flores y las colocaba riendo en la cabeza o el pecho de Remedios, que se resistía débilmente, con un rubor de colegiala, conmovida por tales homenajes. Quieto, Rafaelito. Murmuraba con una voz que parecía un balido suplicante. No me toques. No seas atrevido. Y su emoción la traicionaba de tal modo, que parecía estar pidiendo que el joven volviese a poner en su cuerpo aquellas manos que la trastornaba desde los pies a la raíz de los cabellos. Se replegaba por educación, huía de él porque este es el deber de una joven cristiana y bien educada. Escapaba como una cabrita con graciosos saltos por entre las filas de naranjos, y el señor diputado salía detrás a todo galope con las narices palpitantes y los ojos ardorosos. «¿Qué te coge, Remedios?», gritaba la mamá, riendo. «Corre. ¿Qué te coge?». Don Andrés contraía su cara arrugada con una sonrisa de viejo fauno. Aquellos juegos le rejuvenecían. Señora. Sí que va la cosa a todo vapor. Está que arde. Cáselos usted pronto. Mire que si no, podemos dar mucho que reír a Alcira. Y todos se engañaban. Ni la madre ni el amigo veían la expresión de desaliento y tristeza de Rafael cuando quedaba solo, encerrado en un cuarto en cuyos oscuros rincones seguía viendo aquellos ojos verdes y misteriosos de que había hablado a Leonora. Volver a ella. Nunca. Duraba en él la vergüenza y el anonadamiento por lo de aquella mañana. Se veía en toda su trágica ridiculez, apelotonado en el suelo, oprimido por el pie de la viril amazona, manchado de tierra, humilde y confuso como un delincuente que no acierta a disculparse. Y después la palabra terrible como un latigazo. Vete. Punto. Como a un lacayo que osa atreverse a su señora, y la verja, cerrándose a sus espaldas con estrépito cayendo como una losa de tumba entre él y la artista. No volvería. Le faltaba valor para arrostrar su mirada. La mañana en que la encontró casualmente cerca del mercado, creyó morir de vergüenza. Le temblaron las piernas, vio que la calle se obscurecía como si repentinamente llegase la noche. Había desaparecido ella, y todavía le zumbaban los oídos y buscaba apoyarse en algo, como si el suelo se balanceara bajo sus pies. Necesitaba olvidar su vergonzosa torpeza, aquel recuerdo tenaz como un remordimiento, y se aturdía cerca de la protegida de su madre. Era una mujer, y sus manos, que parecían desatadas. Desde aquella mañana dolorosa, iban a ella. Su lengua libre, después de la vehemente confesión de amor a la puerta del huerto, hablaba ahora con ligereza, expresando una adoración que parecía resbalar sin huella alguna por la cara inexpresiva de Remedios, yendo lejos, muy lejos, donde permanecía oculta y ofendida la otra. Se aturdía cerca de Remedios para caer en una estúpida tristeza apenas se veía solo. Era una embriaguez de espuma que se evaporaba en la soledad. Remedios le parecía uno de esos frutos sin sazonar, sanos, con la película de la virginidad, limpios de picaduras y manchas, pero sin el sabor que deleita ni el perfume que embriaga. En su extraña situación, viviendo durante el día de jugueteos infantiles con una muchacha que no despertaba en él más que el regocijo de la camaradería fraternal y durante la noche de tristes recuerdos, lo único que le placía era la confianza de su madre, la tranquilidad de la casa, el poder ir y venir sin sentir fijos en él unos ojos irritados y escuchar palabras de indignación ahogadas entre dientes. Don Andrés y los amigos del casino le preguntaban cuándo sería la boda. Su madre hablaba en presencia de los chicos de las grandes transformaciones que se tendrían que hacer en la casa.
Ella, con las criadas abajo, y todo el primer piso para el matrimonio, con habitaciones nuevas que habían de ser asombro de la ciudad, y para cuyo adorno vendrían los mejores decoradores de Valencia. Don Matías le trataba familiarmente, como cuando se presentaba en el patio a recibir órdenes, y le veía niño, jugueteando en torno del imponente don Ramón. Todo cuanto tengo, para vosotros será. Remedios es un ángel, y el día que yo muera tendrá más que el pillo de mi hijo. Solo te ruego que no te la lleves a Madrid. Ya que abandona mi casa, al menos que la pueda ver todos los días. Y Rafael oía todas estas cosas como en sueños. Realmente él no había manifestado ningún deseo de casarse. Pero allí estaba su madre que lo arreglaba todo, que le imponía su voluntad, que aceleraba aquel afecto tenue y ligero, empujándole hacia Remedios. Su boda era cosa decidida, un tema de conversación para toda la ciudad. Sumido en su tristeza, agarrotado por la tranquilidad que ahora le rodeaba y que temía romper, débil y sin voluntad, encontraba un consuelo pensando que la solución preparada por su madre era la mejor. Su amistad con Leonora se había roto para siempre. Cualquier día levantaría ella el vuelo. Lo había dicho muchas veces, se marcharía pronto, cuando terminase la primavera. ¿Qué le quedaba a él? Obedecer a su madre. Se casaría y tal vez esto le distrajese. Poco a poco iría creciendo su afecto por Remedios y tal vez llegase a amarla con el tiempo. Estas reflexiones le daban un poco de tranquilidad. Le sumían en una inconsciencia agradable. Quería ser como de niño. Que su madre se encargase de todo, él se dejaría llevar sin resistencia ni movimiento por la corriente de su destino. Pero esta resignación se rasgaba a veces con arranques de protesta, con palpitaciones violentas de pasión. Comenzaban a florecer los naranjos. La primavera hacía densa la atmósfera. El azahar como olorosa nieve, cubría los huertos y esparcía su perfume por los callejones de la ciudad. Al respirar se mascaban flores. Rafael no podía dormir. Por las rendijas de las ventanas, por debajo de las puertas, al través de las paredes parecía filtrarse el perfume virginal de los inmensos huertos. Aquel olor que evocaba la visión de carnales desnudeces, acosaba con agudas punzadas su joven virilidad. Era el aliento embriagador que venía de allá abajo, después de haber pasado tal vez por los pulmones de ella agitando su mórbido pecho. Ah, los terribles recuerdos. Rafael se revolvía en la cama, creyendo sentir todavía en sus manos el contacto sedoso de las misteriosas interioridades tanteadas ávidamente en la fiebre de la lucha. Se imaginaba tener ante sus ojos aquella rápida visión de nieve sonrosada, entrevista como a la luz de un relámpago, mientras el iracundo pie le oprimía el pecho. Y revolviéndose furioso entre las sábanas rugía de pasión, mordiendo la almohada. Leonora. Leonora. Una noche, a fines de abril, Rafael se detuvo en la puerta de su cuarto con el mismo temor que si fuese a entrar en un horno. Estremecíase al pensar en la noche que le esperaba. La ciudad entera parecía desfallecer en aquel ambiente cargado de perfume. Era un latigazo de la primavera, acelerando con su excitación la vida, dando mayor potencia a los sentidos. No soplaba ni la más leve brisa. Los huertos impregnaban con su olorosa respiración la atmósfera encalmada. Dilatábanse los pulmones como si no encontrasen aire, queriendo aspirar de un golpe todo el espacio. Un estremecimiento voluptuoso agitaba la ciudad, adormecida bajo la luz de la luna. Rafael, sin darse cuenta de lo que hacía, bajó a la calle y poco después, se vio en el puente, donde algunos noctámbulos, con el sombrero en la mano, respiraban con avidez, contemplando el haz de reflejos sueltos, como fragmentos de espejo, que la luna proyectaba sobre las aguas del río.
Siguió adelante Rafael por las calles del arrabal, solitarias, silenciosas, resonantes bajo sus pasos con una hilera de casas blancas y brillantes bajo la luna, y la otra sumida en la sombra. Se sentía subyugado por el misterioso silencio del campo. Su madre dormía descuidada. Él estaba libre hasta el amanecer y seguía adelante, como atraído por aquellos caminos, serpenteantes entre los huertos, donde tantas veces había soñado y esperado. Para Rafael no era una novedad el espectáculo. Todos los años presenciaba la germinación primaveral de aquella tierra, cubriéndose de flores, impregnando el espacio de perfume, y, sin embargo, aquella noche, al ver sobre los campos el inmenso manto de nieve del azahar blanqueando a la luz de la luna, sintióse dominado por una dulce